Prende la cámara. Ya. No prende. Continuamos, jóvenes. Vamos a continuar con la clase. Bueno, al parecer por ahí ya entendieron ustedes los conceptos de las declaraciones de variables. ¿Alguna duda hasta aquí? Citlali, ¿dudas? Pedro, Profe, adelante. de lo que me dice de las líneas que nomás estoy imprimiendo, eso no afecta al resultado. Ya se lo quité y eso sigue siendo negativo. Ok, permíteme. Porque eso solo son impresiones y las demás ya estoy haciendo resultados igual a haciendo el resultado, ¿verdad? Lo guardo en la variable y luego lo pido, pero cuando lo pido para imprimir, pues sale negativo. Y nomás quiero saber por qué sale el signo negativo. Ok. Si ya mandaste a declarar por ahí, Pedro, mándame otra vez, por favor. Que se visualice todo el código. Ok. Bueno, continuamos, jóvenes. Última clase. En este sí le vamos a dar ya tantito más pesadito para que vayan visualizando ustedes. Vamos a empezar con lo que son ya de lleno, ¿sí? Por ahí ya habíamos visto lo que es un objeto. Vamos a ver ahora, ¿sí? Como para que les quede más claro qué es un objeto, qué es una clase, qué es una herencia, qué es un polomorfismo, qué es un método y qué es un atributo. Es algo confuso por ahí cuando empezamos a lo que es en programación, pero van a ver que automáticamente con este ejemplo les va a quedar muy claro, ¿sí? Les voy a compartir pantalla y necesito que ustedes participen, por favor, ¿sí? En la lectura. Muy bien. A ver, ¿quién gusta participar? ¿Qué es un objeto? ¿Quién gusta tomar la lectura? Yo, maestro, yo leo. Adelante, Marta. ¿Qué es un objeto? Un objeto no es más que un conjunto de variables o datos y métodos o funciones relacionados entre sí. Los objetos en programación se usan para modelar objetos o entidades del mundo real. El objeto hijo, madre o farmacéutica, por ejemplo.
Un objeto es, por tanto, la representación en un programa de un concepto y contiene toda la información necesaria para abstraerlo. Datos que describen sus atributos y operaciones que pueden realizarse sobre los mismos. Ok, Marta, muchas gracias. Dice, la siguiente figura muestra una representación visual de un objeto. Dice, si ustedes visualizan, les voy a acercar más. Representación visual de un objeto. Tenemos métodos de comportamiento, si ustedes visualizan, y variables de estado, que están separadas esos métodos y esas variables. ¿Sí? Recuerdan, ahora, aquí, el día de hoy, nosotros ya vimos que es una variable de tipo entero, solamente vimos, pero también sabemos que hay variables de tipo float, doble, char. Pero las variables aquí pueden cambiar. Si ustedes visualizan, hay varios tipos de variables. Está un cuadrado, está un triángulo y un círculo. Y los métodos son el comportamiento que nos van a realizar. ¿Sí? Bueno, más abajito viene cómo están estructurados. ¿Sí? ¿Alguien me quiere ayudar, por favor? En el primer párrafo. Yo le sigo, maestro. Adelante. Los atributos del objeto, estado y lo que el objeto puede hacer, comportamiento, están expresados por las variables y los métodos que componen el objeto respectivamente. Por ejemplo, un objeto que modelase una bicicleta en el mundo real tendría variables que indicarían el estado actual de la bicicleta. Su velocidad es de 20 kilómetros por hora. Su cadencia de pedaleo 90 revoluciones por minuto. Y su marcha actual es la quinta. Estas variables se conocen formalmente como variables instancia o variables miembro, porque contienen el estado de un objeto bicicleta particular y en programación orientada a objetos, un objeto particular se denomina una instancia. Muy bien, Marta, muchas gracias. Sí. Vamos con el siguiente párrafo, por favor. Ahora necesito que participe otro, por favor. Yo, profe. Adelante, Erika. Además de estas variables, el objeto bicicleta podría tener métodos para frenar, cambiar la cadencia de pedaleo y cambiar de marcha. La bicicleta no tendría que tener un método para cambiar su velocidad, pues esta función de la cadencia de pedaleo, la marcha en la que está y de si los frenos están siendo utilizados o no, entre otros muchos factores. Estos métodos se denominan formalmente de métodos instancia o métodos miembro, ya que cambian el estado de una instancia o objeto bicicleta particular. La siguiente figura muestra una bicicleta modelada como un objeto. Bueno, ahora vamos a hacer complemento de lo que es un objeto y aquí nos va a mostrar lo que es si tiene atributos y si tiene métodos. Si ustedes visualizaron en la otra imagen, aquí tenemos un objeto, sí, que es una bicicleta, pero ese objeto tiene atributos y tiene métodos. Los atributos de esta bicicleta es velocidad, cadencia y marcha. Esos son los atributos que tiene esa bicicleta. Los métodos puede ser cambiar marcha, frenar y cambiar cadena. Esos son los métodos, ¿sí? Este PDF que yo les estoy ahorita compartiendo, se lo voy a compartir en Classroom para que ustedes lo tengan, ¿sí? Entonces, si nosotros estamos viendo por aquí 20 kilómetros por hora, 90 revoluciones por minuto y quinto en marcha, ¿sí? Entonces, estos son los atributos. ¿Cuáles serían los métodos? Cambiar marcha, frenar y cambiar cadencia. Entonces, estos son los métodos. No confundan lo que es un método y un atributo. Ahora, no solamente podemos hablar de una bicicleta, lo podemos interpretar también de un automóvil. Un automóvil es un objeto.
¿cuáles serían sus atributos de ese automóvil? Si hablamos de un objeto automóvil, ¿cuál sería? ¿Serían los atributos avanzar? Y avanzar, ¿Avanzar? frenar, frenar, Exacto. ¿Y los métodos cuál sería? Frenar sería hacer los cambios, ¿sí? Eso sería un método. Entonces, ¿sí? No confundamos lo que son atributos y lo que son métodos. Ahora, también esto se refleja en una base de datos. Ustedes ya llevaron base de datos, ¿sí? Tenemos una tabla de datos, pero esos datos por dentro tienen atributos y tienen métodos, ¿sí? Entonces, esto se hace referencia a la programación también en una base de datos. ¿Por qué? Porque se relacionan, ¿sí? Vamos a continuar. Abajo viene otra imagen. ¿Alguien me quiere ayudar, por favor, con la lectura en el diagrama del objeto? Yo, profe. Adelante. El diagrama del objeto bicicleta muestra las variables objeto en el núcleo o centro de objetos y los métodos rodeando el núcleo y protegiéndolo de otros objetos del programa. Este hecho de empaquetar o proteger las variables miembros son los métodos miembros, se denomina encapsulación. Este dibujo conceptual que muestra el núcleo de variables miembro de objeto protegido por una membrana protectora de métodos o funciones miembro es la representación ideal de un objeto y es el ideal en los programadores de objetos suelen buscar. ¿Le sigo leyendo? Sí, por favor. Nada más súbale tantito. Sin embargo, debemos matilizarlo. A menudo, por razones prácticas, es posible que un objeto desee exponer algunas de sus variables miembro o proteger otras de sus propios métodos o funciones miembro. Por ejemplo, Java permite establecer 4 niveles de protección de las variables y de las funciones miembro para casos como este. Los niveles de protección determinan qué objetos y clases pueden acceder a qué variables o a qué métodos. Muy bien, muchas gracias, Saldívar Tenorio. Bueno, aquí nos está hablando ya, más que nada, que los objetos, ¿sí? Van a contener variables, pero dentro de ese objeto, recuerden, por ejemplo, nos regresamos aquí. Si yo quiero crear un programa, yo primero tengo que crear, bueno, dentro de mi proyecto yo tengo que crear un objeto. Dentro de ese objeto yo voy a crear 2 clases. Mi clase sería atributos y mi clase sería métodos. Voy a tener 2 clases, atributos y métodos, pero mi objeto se va a llamar bicicleta. Entonces, dentro de ese objeto bicicleta va a contener 2 clases, atributos y métodos que van a hacer encapsulamiento con objetos, ¿sí? Entonces, por eso mismo, aquí nos está diciendo que es encapsulamiento, que todos esos datos los va a mandar a llamar del objeto. Porque si solamente nosotros realizamos lo que es la clase atributos y métodos y no tenemos lo que es un objeto, entonces es como si fuera nosotros que nomás tenemos la cadena de la bicicleta, los pedales y los frenos. Pero si no tenemos el objeto bicicleta, no podemos realizar el pedaleo. Entonces necesitamos el objeto para realizarlo. Es como si fuera, estás armando una bicicleta, necesitas las piezas, que son atributos y son los métodos, a ese objeto tú le vas a poner. Entonces, en programación, TMA se hace lo mismo. ¿Sí? Bueno, vamos a continuar, por favor. ¿Alguien me quiere ayudar? Yo, profe. Adelante. De cualquier forma, el hecho de encapsular las variables y las funciones miembros relacionadas proporciona 2 importantes beneficios a los programadores de aplicaciones. Capacidad de crear módulos. El código fuente de un objeto puede escribirse y mantenerse independiente del código fuente
del resto de los objetos. De esta forma, un objeto puede pasarse fácilmente de una parte a otra del programa. Podemos dejar nuestra bicicleta a un amigo y esta seguirá funcionando. Protección de información. Un objeto tendrá una interfaz pública perfectamente definida, que otros objetos podrán usar para comunicarse con él. De esta forma, los objetos pueden mantener información privada y pueden cambiar el modo. Determina sus funciones miembro sin que esto afecte a otros objetos que usen estas funciones miembro. Es decir, no necesitamos entender cómo funciona el mecanismo de cambio de marcha para hacer el uso de él. Ok, muy bien. Muchas gracias. A ver, ahora necesito ahí que ustedes, ¿qué es lo que le entendieron ahí? Algo muy importante, jóvenes. Aquí está hablando, donde dice protección de información. Un objeto tendrá una interfaz pública, ¿sí? Que es public. Public Static Void String. O la clase public. Nosotros podemos crear, ¿sí? Lo que es pública o lo que es privada. Pero recuerden, si es privada, no puede accesar los datos. Entonces tenemos que ponerle pública para que accedan los métodos y los atributos. ¿Sí? Ahora, aquí habla mucho del código fuente del resto de los objetos. Tenemos un objeto, pero tenemos métodos, atributos. Si ustedes visualizan, automáticamente a esos objetos va a contener métodos y atributos, tanto como frenar, acelerar, pedalear. Entonces, pero van a estar separadas, ¿sí? Bueno, comenzamos con mensaje, porque esto es muy importante también. ¿Alguien que me ayude, por favor? Yo, profe. Adelante. ¿Su compañera no se le escucha? ¿Puedo participar yo, maestra? Sí, adelante. Adelante, por favor. Normalmente, un objeto por sí solo no es muy útil. En general, un objeto aparece como un componente más de un programa o una aplicación que contiene otros muchos objetos. Es precisamente haciendo uso de esta interacción como los programadores consiguen. Por ahí se cortó su compañera también en la lectura. Yo leo, profe. Adelante. ¿Qué es un mensaje? Normalmente un único objeto por sí solo no es muy útil. En general, un objeto aparece como un componente más de un programa o de una aplicación que contiene otros muchos objetos. Es precisamente haciendo uso de esta interacción como los programadores consiguen una funcionalidad de mayor orden y modelar comportamientos mucho más complejos. Una bicicleta, a partir de ahora, particularizaremos colgada de un gancho en el garage, no es más que una estructura de aceleración de titanio y un poco de goma. Por sí sola, tu bicicleta, por poner una bicicleta en Está fallando la red, maestra. Me sacó de clase. ¿Qué le pasa?
imagen. ¿Alguien me quiere ayudar con la siguiente lección, por favor? Yo, profe. Adelante. Los objetos de un programa interactúan y se comunican entre ellos por medio de mensajes. Cuando un objeto A quiere otro objeto B, ejecute una de sus funciones miembro. Métodos de B. El objeto A manda el mensaje al objeto B. Y pues ahí está la imagen. Bueno, en la imagen se está representando cuál es el objeto A y cuál es el objeto B. Y el mensaje, cómo interactúa cuando un objeto le quiere mandar un mensaje al objeto B. Pueden haber tres objetos, ¿sí? Entonces, aquí en esta imagen se está visualizando cómo el objeto A está mandando un mensaje al objeto B, ¿sí? Claro que va a ser recibir una respuesta, ¿sí? En esta ocasión. ¿Alguien que me ayude con el siguiente texto? Yo, profe. Adelante. En ocasiones, el objeto que recibe el mensaje necesita más información para saber exactamente lo que tiene que hacer. Por ejemplo, cuando se desea cambiar la marcha de una bicicleta, se debe indicar la marcha a la que se quiere cambiar. Esta información se pasa junto con el mensaje en forma de perímetro. Parámetro. La siguiente figura muestra las tres partes que componen un mensaje. La 1, el objeto al cual se manda el mensaje, tu bicicleta. El método, función, miembro que se debe ejecutar, cambiar de marcha. La tercera, los parámetros que necesita ese método, la marcha. Muy bien, muchas gracias, Gustavo. Bueno, aquí nos está mostrando las tres formas que el objeto se manda el mensaje, ¿sí? Y el método, fíjense, aquí hay un objeto, ¿sí? Que le manda un mensaje al método. Entonces, tenemos, y este es el objeto, le manda un mensaje al, ¿sí? Le va a mandar un mensaje, fíjense muy bien, cambiar de marcha, ¿en dónde está? En el inciso 2, ¿sí? Entonces, este objeto manda el mensaje cambiar de marcha con el parámetro marcha al objeto de tu bicicleta. Entonces, es muy importante cuando ustedes van a realizar un programa, primero tienen que crear su objeto para después de declarar su clase, ¿sí? Sus tipos de clase que van a hacer. Por ejemplo, si yo les dijera, oye, me van a crear un programa de animales, ok. Bueno, un programa, uno que van a ser carnívoros y uno que van a ser herbívoros. ¿Sí? Entonces, ahí se van a diferenciar en esos dos. Vamos tantito más rápido porque si no nos va a consumir el tiempo. ¿Alguien que me ayude, por favor? Yo, profe. Adelante. Estas tres partes del mensaje, objeto, destinatario, método y parámetros, son suficiente información para que el objeto que recibe el mensaje ejecute el método o la función miembro solicitada. Los mensajes proporcionan dos ventajas importantes. El comportamiento de un objeto está completamente determinado, a excepción del acceso directo a variables miembros públicas
por sus métodos, así que los mensajes representan todas las posibles interacciones que pueden realizarse entre objetos. Ok, hasta ahí permítame, Citlali. ¿Sí? Gracias. Bueno, aquí nos está, en el primer viñeta, nos está diciendo que el comportamiento de un objeto es completamente determinado a excepción de accesos directos. Recuerden, si ustedes son observadores, esta se encuentra en ustedes, en su lenguaje de programación que realizaron ustedes. Si ustedes se regresan ahorita a su programa, ese que dice public está en su programa, que es pública. ¿Sí? Static point main, que dice public class static point main are extreme. ¿Sí? Ahora, estos son públicas, las podemos crear privadas también. Recuerden que automáticamente cuando ustedes quieran un proyecto, después crean la clase, les dice, oye, ¿quieres crear ya la clase pública o no la quieres crear? Si ustedes la crean, la pueden crear, o ustedes la pueden integrar también. Son dos opciones, ¿sí? Entonces, la pública va a ser interacciones, ¿sí? De los miembros que ustedes van a utilizar. Dice, los objetos no necesitan formar parte del mismo proceso, ni siquiera redigir en un mismo ordenador para mandarle un mensaje entre ellos y de esta forma interactuar. Entonces, aquí jóvenes, recuerden que si ustedes van a crear un programa, pueden crear ya la clase pública o no la pueden crear, ustedes mismos la pueden integrar. No es forzosamente que ustedes le digan, oye, voy a crear ya mi clase pública. Si ustedes quieren crear nomás, ¿cómo se llama su clase? La pueden crear, ¿sí? Ya. Bueno. El texto es algo largo en el número 7. ¿Quién me quiere ayudar, por favor? ¿Qué es una clase? Maestro, Adelante, América. normalmente en el mundo real existen varios objetos de un mismo tipo, o como diremos enseguida, de una misma clase. Por ejemplo, mi bicicleta es una de las muchas bicicletas que existen en el mundo, usando la terminología de la programación orientada a objetos. Diremos que mi bicicleta es una instancia de la clase de objetos conocida como bicicleta. Todas las bicicletas tienen algunos estados o atributos: color, marcha actual, cadencia actual, dos ruedas y algunos métodos, cambiar de marcha a frenar en común. Sin embargo, el estado particular de cada bicicleta es independiente del estado de las demás bicicletas y la particularización de estos atributos pueden ser de diferente. Es decir, una bicicleta podrá ser azul y otra roja, pero ambas tienen un común hecho de tener una variable color. De este modo, podemos definir una plantilla de variables y métodos para todas las bicicletas. Las plantillas para crear objetos son denominadas clases. Muchas gracias. Necesito a alguien más, por favor, aparte de su compañera. Yo, Adelante, Pedro. en nuestro ejemplo, ¿le sigo? Sí, por favor. En nuestro ejemplo, la clase bicicleta definiría variables miembro comunes a todas las bicicletas, como la marcha actual, la cadencia actual, etc. Esta clase también debe declarar e imprimir los
métodos o funciones miembro que permiten al ciclista cambiar de marcha, frenar y cambiar de cadencia de pedaleo, como se muestra en la siguiente figura. Y otro que no quiere prender la cámara. Ok, aquí en la siguiente imagen estamos viendo definición de la clase de la bicicleta. Tenemos marcha actual, color, cadencia actual, velocidad actual, cambiar marcha, frenar, cambiar cadena. ¿Sí? Entonces, si ustedes visualizan el ejemplo que estamos visualizando desde la primera, que fue objetos, atributos, métodos, ahora ya vamos con clase, ¿sí? Y falta todavía más. Necesito que alguien me ayude, por favor. Yo, profe. Adelante, Ramírez. Después de haber creado la clase bicicleta, podemos crear cualquier número de objetos. Bicicleta a partir de la clase. Cuando creamos una instancia de una clase, el sistema reserva suficiente memoria para el objeto, con todas sus variables, miembro. Cada instancia tiene su propia copia de las variables miembro definidas en la clase. Muy bien, Ramírez, gracias. Dice, objetos o instancias de la clase bicicletas. Si ustedes visualizan, aquí hay dos imágenes que dicen mi bicicleta, tu bicicleta. ¿Sí? Entonces, ¿qué serían esos, jóvenes? ¿Objetos, clases, atributos o métodos? ¿Qué serían esos dos en representación en la figura? Objetos. ¿Cuál maestro? Es que no escuché bien. ¿Qué serían? ¿Métodos, atributos? Son dos objetos, Ajá. ¿sí? Ajá. Ahora, Lo de esos cambiar objetos pueden interactuar con las clases. Van a ser el llamado. Si nosotros no tenemos un objeto, no podemos crear la clase. Entonces, no se va a compartir los mensajes que estábamos viendo anteriormente. ¿Sí? Es muy importante que ustedes, ¿cómo se llama su objeto? ¿Cómo se llaman sus clases? Y los van a mandar a llamar en cada uno. Ahora, hay varias formas de realizar un programa. Una, que solamente lo hagan en una clase, pero que manden a llamar todas sus clases para declararlas. Otra, que crean solamente un objeto y que crean todas las clases. Serían dos opciones. ¿Sí? Claro que dentro de esas clases va a tener métodos y va a tener atributos, como aquí lo vimos. ¿Sí? Por ejemplo, puedo crear una clase que se llame, perdón, un objeto que se llame mi bicicleta. Dentro de mi bicicleta va a crear dos clases, de clase métodos y clase atributos. Que yo le voy a decir, oye, en métodos me vas a realizar tal y en atributos tal. Yo quiero saber cuánta velocidad avanza esa bicicleta. Entonces, ahí estaríamos con las clases. ¿Sí? Algo muy importante que viene también lo que es herencia. No sé si ya lo habían visto en programación orientada a objetos. Ahora, mi pregunta es, lo que yo les estoy dando ahorita, en lo que es una clase, un objeto, un método, un atributo, ya lo habían visto en la clase anterior, ¿verdad? Con programación orientada a objetos 1. Ramírez, Pedro, Jessica. Manda, profe. ¿Ya habían visto lo que es un método, un atributo, una clase en programación orientada a objetos 1? Atributos no y herencias tampoco. Ni siquiera encapsulaciones. Ramírez, es que son de diferentes campos. ¿Me pueden confirmar, por favor? Voy a dejar de presentar.
Citlali, Marta. Ana Karen. Luis Antonio. Irene. ¿Ya habían visto métodos, atributos, clases, objetos? Maestro, yo. Adelante, América. Nos falta ver lo que es herencia, polimorfismo todavía. Profe, nosotros sí lo vimos, pero la verdad no lo recuerdo ya muy bien que digamos. Ok, Ana Karen. Muchas gracias por la confirmación. Karina, Julieta. Ok, ahora se van a preguntar, ¿qué es una herencia? ¿Sí? ¿Qué es una herencia? Lo que es la palabra herencia es más fácil de interactuar, de interpretar. Por ejemplo, nosotros, ¿sí? Algo muy simple aquí, les puse herencia de programación orientada a objetos. Bicicleta. Una bicicleta puede ser de montaña, de carrera, tándem. Esa es una herencia. Otra muy simple. Nosotros vamos a dejar una herencia. ¿Sí? ¿Quiénes son? Nuestros hijos. Eso sería una herencia. En programación, las herencias, por ejemplo, otro ejemplo sería, si hablamos no solamente de bicicleta, porque aquí se está enfocando 100% en lo que es bicicleta, podemos hablar de computadoras, ¿sí? En la parte de arriba sería la herencia de computadoras, pero hay varios tipos de computadoras, ¿sí? Eso sería una herencia. Ya casi vamos a terminar. Si aquí comienza con herencia, nos falta ver lo que es la imagen y terminamos. Este documento, jóvenes, yo se lo voy a facilitar en Classroom para que ustedes lo tengan. ¿Sí? Sí. En la siguiente clase, jóvenes, ya no les voy a mostrar cómo se declara una variable. Ya automáticamente yo les voy a encargar ya los programas. ¿Sí? Se supone que ustedes ya agarraron la lógica de la programación. Otra, va a haber una tarea que yo les voy a encargar ahorita. ¿Sí? No me va a alcanzar a explicar lo que es la tarea, falta un minuto. Se va a cortar la transmisión. Cuando se corte, vuelven a entrar, por favor, ¿sí? Y les explico la dinámica de la tarea de lo que ustedes van a hacer. ¿Sí? Por favor. Si alguien tiene dudas, por favor, ¿me puede decir? Ninguna Profe, duda. los programas que estamos realizando, todos van a tener nuestro nombre Sí, al inicio del programa. sí, Arturo, ¿Sí? por favor. Ok, gracias. Sí, de nada. Bueno, jóvenes, se va a terminar la clase y volvemos a entrar solamente para explicarles la tarea de lo que ustedes van a realizar. Por favor. Sí, está bien, profe.